El pueblo olvidado. La ciudad de Sofar era conocida en toda la región por su esplendor. Sus calles estaban pavimentadas con piedras brillantes, sus mercados rebosaban de abundancia y sus habitantes se enorgullecían de su prosperidad. Desde fuera, Sofar parecía un lugar perfecto, pero en su interior había una oscura verdad que pocos querían admitir. No todos en Sofar eran bienvenidos. En los límites de la ciudad, más allá de los muros de piedra blanca, existía un grupo de personas a quienes todos temían y despreciaban: los hijos de la noche. Los hijos de la noche no vivían dentro de la ciudad. Eran forzados a habitar en las cuevas y montes cercanos, pues se decía que estaban malditos. Eran distintos. Sus ojos brillaban en la oscuridad, su piel era pálida y su vestimenta siempre parecía gastada y polvorienta. Nadie en la ciudad de Sofar quería tener contacto con ellos. Se contaban historias terribles sobre su origen. Algunos decían que eran descendientes de un antiguo pueblo castigado por Dios. Otros aseguraban que eran demonios disfrazados de humanos. Pero la realidad era otra, una que nadie se preocupó en descubrir. Desde niños, los habitantes de Sofar aprendían a temer y despreciar a los hijos de la noche. Se les enseñaba que eran impuros, que traerían desgracia a la ciudad si se les permitía entrar. Y así, generación tras generación, el prejuicio continuaba fortaleciéndose, alimentado por el miedo y la ignorancia. Uno de los mayores propagadores de este odio era el sumo sacerdote de Sofar, llamado Abner. Abner aseguraba que la ciudad estaba bendecida porque mantenía su pureza y obedecía las leyes de Dios. Según él, ayudar a los hijos de la noche sería desobedecer las sagradas escrituras. Los habitantes de Sofar aceptaban sus palabras sin cuestionarlas, porque nadie quería arriesgarse a perder las bendiciones de la ciudad. Pero en medio de esta sociedad cerrada, existía un joven diferente, Elías. Elías era un humilde herrero de apenas 20 años. Su corazón era noble y su curiosidad insaciable. A diferencia de los demás, no aceptaba las cosas solo porque se las decían. Siempre se hacía preguntas. ¿Por qué los hijos de la noche eran tratados como malditos? ¿Era justo condenarlos sin siquiera conocerlos? Desde pequeño, su padre le había enseñado que Dios mira el corazón, no la apariencia exterior. Y esas palabras nunca abandonaron su mente. Una noche, mientras caminaba por las afueras de Sofar, Elías vio algo que cambió su vida para siempre. Un niño de los hijos de la noche estaba en el suelo, herido. Su ropa estaba rasgada, su piel cubierta de polvo y sangre. Elías sintió compasión. Miró a su alrededor, sabiendo que si alguien lo veía ayudando a ese niño, podría ser castigado. Pero su corazón no podía ignorar lo que veía. Se acercó y, con manos temblorosas, ofreció su cantimplora de agua al pequeño. El niño lo miró con sorpresa y desconfianza. Jamás alguien de Sofar le había ofrecido ayuda. Sus grandes ojos brillaban con miedo, pero también con esperanza. Lentamente, tomó la cantimplora y bebió. En ese momento, Elías entendió algo. El odio que su pueblo sentía por los hijos de la noche no tenía fundamento. Eran humanos, igual que él. Sufrían, sentían miedo, necesitaban amor. No eran demonios ni malditos. Eran simplemente un pueblo olvidado, rechazado por una ciudad que se creía justa. Lo que Elías no sabía es que este pequeño acto de bondad lo llevaría a descubrir una verdad que cambiaría su vida y la de toda Sofar para siempre. El joven curioso. A partir de aquella noche, Elías no pudo apartar de su mente la imagen del niño herido. Algo dentro de él se había encendido, una llama de dudas y deseos de entender la verdad. ¿Por qué nadie en Sofar se atrevía a acercarse a los hijos de la noche? ¿Por qué los condenaban sin conocerlos? Sus pensamientos lo atormentaban mientras continuaba con su trabajo en la herrería, pero sabía que solo había una forma de responder a sus preguntas. Debía ver con sus propios ojos cómo vivían aquellos a quienes su pueblo tanto temía. Una tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, Elías tomó su capa más vieja y un pequeño saco con pan y agua. Sin decir nada a nadie, se aventuró más allá de los muros de Sofar. El camino era peligroso, pues pocos se atrevían a recorrer aquellas tierras. Se decía que la maldición de los hijos de la noche contaminaba todo a su alrededor. Sin embargo, Elías no vio más que tierra árida y árboles torcidos por el viento. El verdadero peligro, pensó, era el miedo infundado en los corazones de su pueblo. Tras caminar por horas, llegó a una cueva iluminada por antorchas. Oculto tras unas rocas,
observó con asombro a los hijos de la noche. No eran criaturas malignas, sino hombres, mujeres y niños que vivían en la pobreza y el aislamiento. Algunos vestían ropas remendadas, otros cocinaban con lo poco que tenían. Pero lo que más les sorprendió fue la alegría en sus rostros. A pesar de las dificultades, sonreían, reían y se ayudaban mutuamente. De pronto, sintió una mano firme en su hombro. Se giró sobresaltado y vio a un anciano de mirada sabia. «No tienes por qué esconderte, joven de Zofar», dijo el anciano con voz serena. Elías se quedó sin palabras. ¿Cómo lo había visto? «Sabía que vendrías», continuó el anciano. «Tu corazón busca la verdad, y Dios guía a aquellos que buscan con sinceridad». Elías sintió un escalofrío. ¿Quién era este hombre? ¿Cómo podía saber lo que él sentía? Sin pensarlo, se dejó llevar por el anciano hacia la cueva. Allí, Elías escuchó historias que lo conmovieron hasta lo más profundo. Los hijos de la noche no eran malditos, sino descendientes de un antiguo pueblo que había sido desterrado injustamente de Zofar siglos atrás. Habían sido acusados falsamente de un crimen y, desde entonces, sus descendientes fueron condenados al exilio. El odio y la ignorancia de Zofar habían convertido una injusticia en una supuesta maldición. Elías comprendió que debía hacer algo. No podía permitir que la mentira siguiera gobernando su ciudad. Pero ¿cómo convencer a un pueblo entero de que todo lo que creían era falso? ¿Cómo enfrentar el miedo y el prejuicio arraigados por generaciones? Lo que Elías no sabía era que su decisión lo llevaría a desafiar a los más poderosos de Zofar y a poner en riesgo su propia vida. «Vengo a pedir su ayuda», dijo. «No puedo hacer esto solo. Tengo que cambiar las cosas en Zofar. Ya no puedo quedarme callado». El anciano lo observó por un momento y luego asintió lentamente. «Sabíamos que llegarías a este punto, Elías. Es hora de que el pueblo de Zofar vea la verdad, y no importa lo que tengamos que hacer para mostrarles. Juntos, podemos cambiar el destino de Zofar». Con esas palabras, Elías entendió que su lucha apenas comenzaba. Pero ahora no estaba solo. El cambio era posible. Podía ver una luz al final del túnel, aunque el camino estuviera lleno de obstáculos y peligros. A partir de ese momento, la lucha por la verdad sería suya y de aquellos dispuestos a seguirlo. El pueblo de Zofar, por fin, tendría la oportunidad de liberarse de las cadenas de la ignorancia y el prejuicio. El sacrificio final. Los días que siguieron fueron los más tensos de la vida de Elías. La noticia de su disidencia se había esparcido por todo Zofar como un incendio, y la tensión era palpable en cada rincón de la ciudad. Abner, furioso, había intensificado su campaña contra él. No solo lo había acusado de blasfemia, sino que también había instigado a la población en su contra, asegurando que su traición a las enseñanzas divinas pondría en peligro el futuro de Zofar. En cada plaza, en cada esquina, se escuchaban murmullos y susurros sobre la herejía que Elías representaba. El miedo al desconocido, al diferente, se había instalado en el corazón de Zofar. Pero, por otro lado, Elías sentía que la verdad estaba creciendo dentro de él, como una semilla que finalmente había echado raíces. No solo la verdad sobre los hijos de la noche, sino también la verdad sobre él mismo. Ya no podía callar, no podía dar marcha atrás. Su alma ardía con el deseo de que su pueblo viera lo que él había visto. Sabía que lo que estaba en juego era mucho más que la vida de un hombre o de un grupo marginado. Se trataba de la propia esencia de Zofar, de su capacidad para ser un pueblo verdaderamente justo, para ir más allá de las apariencias y el miedo, y para acoger a todos, sin importar su origen o su historia. Esa noche, Elías se reunió con los hijos de la noche. El anciano sabio, que se había convertido en su consejero más cercano, le había advertido que el momento de actuar ya estaba cerca. No podían esperar más. Ya no podían seguir ocultándose. La ciudad estaba dividida, y si no intervenían ahora, el odio y la ignorancia se seguirían perpetuando. Elías había decidido arriesgarlo todo. «Es hora», dijo el anciano, mirando a Elías con una expresión que mezclaba tristeza y determinación. «Debemos ir a Zofar, a la plaza central, frente al sumo sacerdote y a toda la ciudad. Solo entonces podrán ver lo que realmente ocurre aquí». Elías asintió. El miedo estaba presente en su corazón, pero también la certeza de que esto debía suceder. La vida en las sombras debía terminar. Zofar debía enfrentar su propio rostro. Antes de partir hacia la ciudad,
Elías se detuvo frente a los habitantes de los hijos de la noche. Había pasado semanas compartiendo historias con ellos, aprendiendo sobre sus sufrimientos, sus esperanzas. Sentía que los conocía más que a los propios habitantes de Sofar. Se despidió de ellos con una última mirada, una mirada llena de gratitud y de promesas no dichas. Hoy luchamos por todos, les dijo con voz firme. No solo por nosotros, sino por Sofar entero, por aquellos que nos han temido y odiado. Hoy la verdad saldrá a la luz. El grupo, compuesto por hombres, mujeres y niños de los hijos de la noche, comenzó a marchar hacia la ciudad bajo el manto de la oscuridad. Aunque el camino era peligroso, no había retorno. Sabían que lo que estaban haciendo podría cambiar el curso de la historia de Sofar. A lo lejos, podían ver las grandes murallas de la ciudad, que representaban no solo una barrera física, sino también una barrera mental, emocional y espiritual. El momento de la confrontación estaba cerca. El encuentro con Abner. Al llegar a la plaza central de Sofar, Elías se detuvo por un momento. La ciudad, que normalmente era bulliciosa y llena de vida, parecía estar en una especie de silencio premonitorio. Todos los caminos convergían en ese lugar, y todos los ojos se volvieron hacia el grupo de los hijos de la noche que había llegado con Elías al frente. Los habitantes de Sofar observaban desde las ventanas, las puertas y las plazas. El aire estaba cargado de tensión. Nadie se atrevió a hablar, pero todos sabían que algo grande estaba ocurriendo. Abner, el sumo sacerdote, salió al encuentro de Elías y el grupo, seguido por varios de los miembros más influyentes de la ciudad. Su rostro estaba severo, marcado por la ira y la incredulidad. ¿Qué significa esto, Elías?, dijo Abner, levantando la voz para que todos pudieran oírlo. ¿Traes a los malditos hijos de la noche ante nosotros? ¿Qué te ha poseído para desafiar la voluntad de Dios y la pureza de Sofar? Elías, con el corazón palpitante, se adelantó. No había más espacio para dudas. Ya no podía retroceder. Lo que nos has enseñado sobre los hijos de la noche no es verdad, Abner, dijo Elías con una firmeza que sorprendió incluso a los más cercanos a él. Ellos no son demonios, no son malditos, son humanos, igual que nosotros. Han sido víctimas de una mentira que tú, con tus enseñanzas, has alimentado. Durante siglos han sido exiliados, rechazados, odiados sin razón. Pero hoy, frente a todos ustedes, les mostraré la verdad. Con esas palabras, Elías hizo un gesto hacia los hijos de la noche, que se adelantaron, sin temor, hacia el centro de la plaza. Sus ojos brillaban con la misma esperanza que Elías había visto en ellos desde el principio. Los habitantes de Sofar los observaban con una mezcla de miedo, sorpresa y asombro. No podían creer lo que veían. Abner, sin embargo, no estaba dispuesto a ceder. Su rostro se tornó más severo, y levantó una mano para callar a Elías. «Esto es blasfemia», gritó. «Si sigues con estas mentiras, te exiliaré como a ellos. No puedes cambiar la voluntad de Dios, Elías. Esta es la voluntad divina. La pureza de Sofar debe mantenerse». Pero Elías no retrocedió. Sabía que este era el momento decisivo. Miró a los habitantes de Sofar, a aquellos que lo observaban con desconcierto, y luego se giró hacia los hijos de la noche. Aquella era la oportunidad de cambiar todo. Si ustedes creen que Sofar debe permanecer en la oscuridad de la ignorancia, entonces sigan bajo el yugo del miedo. Pero si quieren ver la luz, si quieren ver la verdad, deben mirar más allá de lo que se les ha enseñado. Este es el momento de liberar a Sofar de la mentira, y los invito a unirse a nosotros en la verdad. Los hijos de la noche no son nuestros enemigos, son nuestros hermanos. Y, juntos, podemos sanar nuestra ciudad. Los murmullos comenzaron a crecer en la plaza, y una nueva esperanza se encendió en los corazones de algunos. El pueblo de Sofar, lentamente, comenzó a cuestionar lo que hasta entonces había sido incuestionable. El miedo comenzó a disiparse, y la posibilidad de un cambio real, de un futuro sin prejuicios ni discriminación, se hizo tangible. El gran sacrificio. Abner, sin embargo, no estaba dispuesto a ceder. En su mente, la pureza de Sofar debía mantenerse a toda costa. Pero, al ver que su poder comenzaba a tambalear, tomó una decisión. No permitiría que Elías destruyera su visión de la ciudad, su visión del orden divino. Abner,
Con rabia, mandó arrestar a Elías. La multitud se dividió. Algunos apoyaron a Elías, mientras que otros, más aferrados al miedo, se alinearon con Abner. El caos estalló en la plaza, pero antes de que las cosas se descontrolaran completamente, Elías levantó la mano y pidió silencio. No necesitamos violencia, dijo. Si es necesario, estoy dispuesto a sacrificarme por esta causa. Estoy dispuesto a ser exiliado, si eso significa que el pueblo de Sofar finalmente verá la verdad. El sacrificio de Elías fue la chispa que encendió la llama del cambio. Sofar, finalmente, comenzaría a ver la verdad, pero el costo de esa verdad sería alto. Y aunque Elías sabía que su vida nunca volvería a ser la misma, sabía que lo que había comenzado esa tarde sería solo el inicio de una revolución de pensamiento que cambiaría todo para siempre. El renacer de Sofar. El sol se alzaba lentamente sobre Sofar, una ciudad que, a pesar de su aparente prosperidad, estaba a punto de vivir uno de los momentos más significativos de su historia. La confrontación en la plaza había dejado huellas profundas, no solo en los corazones de los habitantes, sino también en la estructura misma de la ciudad. La aparente calma de la mañana era engañosa, pues la tensión y el miedo seguían flotando en el aire. Elías había sido arrestado, y la promesa de un sacrificio personal parecía ser la única manera de lograr que el pueblo de Sofar se abriera a la verdad. El joven herrero había sido llevado a la prisión de la ciudad, donde pasaba sus días en solitaria reflexión, esperando el juicio que determinaría su destino. Pero lo que parecía una condena estaba, en realidad, convirtiéndose en el catalizador para el cambio. El sacrificio de Elías tocó algo profundo en muchos de los ciudadanos. Incluso aquellos que antes lo veían como un simple joven curioso ahora lo veían como un símbolo de esperanza. Durante días, el pueblo de Sofar permaneció dividido. Los fieles seguidores de Abner, que adherían a la visión purista de la ciudad, luchaban por mantener su control sobre la población. Las palabras del sumo sacerdote resonaban con fuerza. La pureza de Sofar debe preservarse a toda costa, repetía una y otra vez, mientras su rostro se volvía cada vez más rígido. Pero en el otro lado, los que comenzaban a cuestionar las antiguas creencias, los que se habían visto conmovidos por el testimonio de Elías, comenzaron a reunirse en secreto. Entre estos últimos estaba la familia de Elías. Su madre, Helena, y su padre, Samuel, eran simples campesinos que, aunque no se habían atrevido a desafiar nunca las enseñanzas del sumo sacerdote, sabían que algo debía cambiar. El miedo que había gobernado su vida durante tantos años se comenzaba a desvanecer. Al principio, sus amigos y vecinos los miraban con desconfianza por hablar a favor de Elías, pero poco a poco comenzaron a darse cuenta de que había algo más grande en juego: la justicia y la verdad. Las semillas de la rebelión, nacidas del sacrificio de Elías, estaban comenzando a germinar. Una noche, cuando la luna estaba alta en el cielo, Samuel decidió que ya no podía esperar más. Con el corazón lleno de determinación, se acercó a los líderes del pequeño grupo de seguidores de Elías, pidiendo que intervinieran de inmediato. Sabía que si el pueblo no veía lo que estaba pasando, el ciclo de opresión y discriminación nunca terminaría. Se sentó con ellos en una vieja taberna, donde discutieron sus planes para liberar a Elías y hacerle frente a Abner. El plan no era fácil. La prisión estaba custodiada por los soldados más leales al sumo sacerdote, y cualquier intento de liberar a Elías significaría enfrentarse a un poder mucho mayor. Pero Samuel sabía que si no actuaban ahora, la ciudad de Sofar continuaría siendo una prisión para su propio pueblo. Por otro lado, Elías, aunque detenido, seguía firme en su convicción. Su celda era oscura y fría, pero él no tenía miedo. Había entendido que el sufrimiento que estaba viviendo no era más grande que el sufrimiento de los hijos de la noche, y eso lo mantenía fuerte. Cada día, mientras esperaba su juicio, meditaba sobre las palabras del anciano sabio y pensaba en lo que vendría después. No estaba dispuesto a dejar que todo lo que había aprendido y compartido con los demás se perdiera. El sacrificio que estaba dispuesto a hacer era para el futuro de Sofar, para el futuro de todos. Cuando finalmente llegó el día del juicio, las calles de la ciudad estaban llenas de murmullos. Nadie podía prever cómo terminaría el enfrentamiento. Abner, con su solemne toga y su autoridad en la mano, encabezaba la procesión hacia la plaza principal, donde se llevaría a cabo el juicio de Elías.
Muchos de los habitantes de Sofar se habían reunido, ansiosos por presenciar lo que consideraban la resolución final del conflicto. A su lado, los seguidores de Elías también estaban presentes, aunque su número era mucho menor, pero el peso de la verdad estaba de su lado. El juicio comenzó con una acusación clara. Elías había traído desorden a la ciudad, cuestionando la pureza de Sofar y desobedeciendo las enseñanzas de Dios. Abner, como líder espiritual, tenía todo el control, y su palabra era ley. Los testigos eran los mismos que siempre habían sido utilizados en los juicios. Aquellos que temían a los hijos de la noche, aquellos que temían el cambio, los que creían que su forma de vida estaba en peligro. Sin embargo, en medio de todo el proceso, algo inesperado ocurrió. Los habitantes de Sofar comenzaron a hablar. Uno por uno, aquellos que habían escuchado a Elías, aquellos que se habían reunido en secreto para aprender más sobre los hijos de la noche, comenzaron a alzar la voz. No eran un grupo organizado ni preparado, pero sus palabras, aunque temblorosas, llenaron el aire. Hablaron sobre lo que Elías les había enseñado, la verdadera historia de los hijos de la noche, las injusticias que se habían cometido, y la necesidad de la compasión y el entendimiento mutuo. Cuando finalmente fue el turno de Abner de hablar, la multitud estaba dividida. Los gritos de apoyo a Elías y los que defendían la vieja doctrina chocaron, creando un ambiente de tensión indescriptible. Pero Elías, con la serenidad que siempre había caracterizado su carácter, se levantó para decir unas palabras que marcarían el destino de Sofar. «Hoy, ante ustedes, no pido perdón», dijo Elías con voz firme, mirando a Abner y a los demás. «Lo que he hecho es algo que debió haberse hecho hace mucho tiempo. No vengo a destruir a Sofar, sino a salvarla del miedo, de la ignorancia, de la injusticia. Los hijos de la noche no son nuestros enemigos, son nuestros hermanos. Y si no somos capaces de ver eso, nunca podremos vivir en paz». En ese momento, algo cambió en el aire. El pueblo, que había estado dividido, ahora se encontraba frente a una decisión crucial. ¿Seguirían viviendo bajo el miedo y la mentira, o estarían dispuestos a abrir sus corazones y aceptar la verdad? Abner, quien hasta ese momento había mantenido su postura firme, vio cómo sus seguidores comenzaban a dudar. Sus palabras, su autoridad, ya no eran suficientes para mantenerlos controlados. Era evidente que la semilla del cambio había sido plantada. En un último intento por restaurar su poder, Abner intentó llamar a los soldados para que arrestaran a Elías y lo llevaran fuera de la ciudad. Pero antes de que pudiera dar la orden, un grupo de jóvenes se adelantó, liderados por Samuel, el padre de Elías. En un acto de valentía y solidaridad, los ciudadanos de Sofar comenzaron a unirse alrededor de Elías, protegiéndolo. El sacrificio de Elías, lejos de destruirlo, había unido los corazones de los hombres y mujeres de Sofar. La verdad había emergido, y con ella, una nueva esperanza para la ciudad. No sería fácil, pero la transformación de Sofar había comenzado. El triunfo de la verdad. La ciudad de Sofar había sido testigo de un cambio profundo e inesperado. Aquel día en la plaza, donde las fuerzas del miedo y la ignorancia se habían enfrentado a la verdad, marcó el principio de una nueva era. La decisión de Elías de desafiar las viejas creencias y dar un paso valiente hacia la verdad no solo lo había salvado a él, sino que había abierto los ojos de toda la ciudad. El camino hacia la justicia, sin embargo, no sería fácil. Lo que había comenzado como un simple acto de compasión ahora se había convertido en un movimiento, uno que tenía el poder de transformar no solo Sofar, sino el destino de todos los que vivían en sus alrededores. El primer gran obstáculo que enfrentó Elías, después de haber sido liberado por el apoyo popular, fue enfrentarse directamente a la resistencia de aquellos que se mantenían firmes en sus creencias. El sumo sacerdote Abner, aunque debilitado, no estaba dispuesto a ceder sin luchar. Él representaba todo lo que Sofar había sido durante generaciones, una ciudad fundamentada en el miedo, la exclusión y la pureza a toda costa. Para él, el mensaje de Elías no solo era una amenaza para su poder, sino una herida profunda en la estructura misma de la ciudad. Los días posteriores a la liberación de Elías estuvieron llenos de rumores y conversaciones en las calles de Sofar. Los habitantes discutían acaloradamente sobre el futuro de la ciudad. Algunos creían que Elías había traído la salvación, mientras que otros, aún atrapados en la oscuridad de la desinformación, lo veían como un traidor. Los mercados,
antes lugares de comercio y alegría, se convirtieron en el escenario de debates intensos, donde los viejos prejuicios se chocaban con las nuevas ideas. Por otro lado, Elías, junto con sus seguidores, comenzó a organizar reuniones clandestinas. En la penumbra de la noche, se reunían en casas discretas, compartiendo lo que habían aprendido sobre los hijos de la noche y las injusticias cometidas durante siglos. Sabían que la batalla no se ganaría solo con palabras, sino con acciones. Así fue como empezaron a trazar un plan para demostrar, ante toda Sofar, que la maldición no era más que una mentira creada por el miedo y la ignorancia. En una de esas reuniones, Elías se encontró con alguien que cambiaría el curso de la historia. Un hombre mayor, llamado Urías, quien había sido uno de los pocos testigos de los eventos ocurridos siglos atrás, decidió unirse a ellos. Urías, con su cabello blanco y su mirada sabia, les reveló una verdad que nadie había imaginado. Él había sido testigo de la expulsión de los hijos de la noche cuando aún era joven. Había visto con sus propios ojos cómo el pueblo de Sofar había condenado a un grupo de personas inocentes, acusándolas de un crimen que nunca cometieron. La maldición, según Urías, era un castigo divino inventado por los líderes de Sofar para justificar la persecución y la violencia. El pueblo había sido engañado, y esa mentira había perdurado durante generaciones. «Es hora de que la verdad salga a la luz», dijo Urías con voz firme. «Debemos ir a los archivos antiguos, donde están los registros de lo sucedido. Si conseguimos probar que la maldición fue una invención, podremos liberar a los hijos de la noche para siempre». El descubrimiento de Urías fue un rayo de esperanza para Elías y sus seguidores. Sabían que si lograban desenterrar las pruebas de lo sucedido, podrían derribar las murallas de prejuicio que dividían a Sofar. Sin embargo, el camino hacia los archivos antiguos no sería sencillo. El sumo sacerdote Abner había tomado medidas extremas para proteger la información que comprometía su versión de los hechos. Las viejas escrituras, los documentos históricos, todo había sido cuidadosamente ocultado en la biblioteca secreta de la ciudad, un lugar accesible solo para los más cercanos a Abner. Elías, consciente del desafío, decidió que no podía esperar más. Debía actuar con rapidez. Junto a un grupo selecto de sus seguidores más leales, idearon un plan para infiltrarse en la biblioteca secreta. Sabían que no podían arriesgarse a ser atrapados, pues la pena por desafiar a Abner sería la muerte. Por lo tanto, su misión debía ser silenciosa, rápida y precisa. Una noche oscura, cuando la mayoría de la ciudad ya dormía, Elías y su grupo se dirigieron a la biblioteca secreta. El lugar estaba custodiado por soldados leales a Abner, pero la astucia de Elías les permitió pasar desapercibidos. Se deslizaban por los pasillos de la biblioteca, como sombras en la oscuridad, hasta que finalmente llegaron al archivo donde se guardaban los documentos antiguos. Con manos temblorosas pero decididas, comenzaron a buscar entre los papeles. Los viejos registros, polvorientos y cubiertos de telarañas, revelaron una historia que pocos querían recordar. Los hijos de la noche no eran malditos, sino víctimas de un juicio injusto. La acusación que los había desterrado de Sofar siglos atrás era falsa, y los registros de la ciudad lo confirmaban. La maldición nunca fue divina, sino una creación de la élite para deshacerse de aquellos que, por razones políticas, querían mantener alejados. Elías y su grupo, con los documentos en mano, sabían que este era el momento de confrontar a Abner y a la ciudad de Sofar de una vez por todas. Regresaron rápidamente a sus casas, con la esperanza de que la verdad finalmente vería la luz. El día siguiente estuvo lleno de anticipación. Los seguidores de Elías, armados con los registros históricos, se dirigieron hacia la plaza central, donde Abner había convocado una reunión pública. Sabían que el momento había llegado para cambiar el destino de Sofar, para liberar a los hijos de la noche y sanar las heridas de un pueblo marcado por siglos de mentira. Cuando Elías se presentó ante la multitud, acompañado de Urías y otros miembros de su grupo, las miradas se centraron en él. Abner, con su rostro grave, lo desafió una vez más. «¿Qué pretendes, Elías? ¿Destruir la ciudad que ha sido bendecida por nuestra fe?» Elías, sosteniendo los registros antiguos, levantó la cabeza con firmeza. «No vengo a destruir Sofar», Abner dijo con voz clara. «Vengo a salvarla. La verdadera bendición viene de vivir en la verdad, no en el miedo.
Estos documentos demuestran que todo lo que has enseñado sobre los hijos de la noche es una mentira. Y hoy, Zofar debe enfrentarse a esa verdad. La multitud guardó silencio. El aire estaba pesado con la tensión, y todos esperaban la reacción de Abner. El sumo sacerdote, con el rostro enrojecido de ira, trató de resistirse, pero sabía que las pruebas eran irrefutables. La verdad, por fin, estaba a punto de ganar. La redención de Zofar. El sol comenzaba a ocultarse sobre Zofar, tiñendo el cielo de colores cálidos que contrastaban con el ambiente tenso en la plaza central. Las personas se habían reunido en masa, expectantes, para presenciar el desenlace de una batalla que no solo enfrentaba a Elías contra Abner, sino una ciudad contra su propia historia y creencias. Los gritos del pueblo, que antes reclamaban pureza y miedo, se habían transformado en murmullos llenos de duda. Todos, por primera vez en siglos, se veían obligados a enfrentar una verdad que desafiaba todo lo que habían aprendido desde pequeños. Abner, furioso, se adelantó, dispuesto a defender su posición con uñas y dientes. Su rostro, por mucho que intentara mantenerse impasible, reflejaba el temor que sentía ante el poder de la verdad que Elías había desvelado. Por primera vez, el líder religioso de Zofar no tenía una respuesta rápida. Las pruebas estaban ante sus ojos. Los registros históricos que Elías había encontrado eran claros, y la maldición que había arruinado las vidas de los hijos de la noche no era más que una invención de aquellos que temían lo desconocido. El sumo sacerdote intentó descalificar los documentos, llamándolos falsificaciones, pero la multitud no tardó en murmurar, y algunos incluso comenzaron a gritar que todo lo que Abner decía sonaba vacío. ¿Cómo podían seguir confiando en alguien que había mantenido a su pueblo en la oscuridad durante tanto tiempo? Había llegado el momento de la verdad. ¿Qué harás ahora, Abner?, preguntó Elías, su voz resonando fuerte y clara en la plaza. ¿Seguirás ignorando lo que está frente a tus ojos o te unirás a nosotros en la búsqueda de justicia? La multitud comenzó a agitarse, y poco a poco el sentimiento de esperanza fue creciendo en el aire. Aunque la resistencia de Abner aún era palpable, la verdad, como una luz imparable, comenzó a filtrarse entre las grietas de las mentiras que se habían sostenido durante tanto tiempo. Los seguidores de Elías comenzaron a levantarse, y lo hicieron con una fuerza renovada. Los hijos de la noche, que hasta ese momento se habían mantenido al margen, llegaron a la plaza, llevando consigo la esperanza de un futuro sin odio ni exclusión. En sus ojos, reflejaban un brillo que antes había estado apagado por el miedo y la tristeza. Abner, derrotado y consciente de la magnitud de lo que estaba ocurriendo, dio un paso atrás. El peso de sus decisiones y el peso de la mentira que había sostenido durante tantos años lo aplastaban. Por un instante, sus ojos se encontraron con los de Elías, y en ese intercambio silencioso, algo cambió. En su corazón, el hombre que había sido guardián de la ciudad y sus creencias, comenzó a dudar de su propia fe, no de Dios, sino de la forma en que la había interpretado, de las barreras que había levantado en nombre de la pureza y el orden. No obstante, Abner no pudo mantener la fachada por mucho más tiempo. Con un suspiro profundo, su rostro se relajó, y por primera vez, en mucho tiempo, habló con sinceridad. No sé si tengo derecho a pedir perdón, pero sí sé que las enseñanzas que di durante años no fueron las correctas, admitió, su voz quebrada por la emoción. Fue el miedo lo que me hizo perder el camino. Y, al final, el miedo fue lo que nos dividió a todos. La multitud, en un gesto que parecía el eco de lo que Elías había predicado durante tanto tiempo, comenzó a aplaudir. No era una ovación de victoria, sino una expresión de alivio. La aceptación de la verdad era un acto de redención, tanto para Abner como para la ciudad de Zofar. En ese momento, las murallas de prejuicio comenzaron a desmoronarse, no solo en Zofar, sino en los corazones de sus habitantes. Elías, al ver el cambio en Abner, se acercó con calma. Ya no era el joven que había desafiado las enseñanzas del sacerdote, sino el hombre que había llevado consigo la antorcha de la verdad. Y ahora, con esa verdad aceptada por su ciudad, Elías extendió su mano, no solo como un gesto de perdón, sino como una invitación a la reconciliación. «No te pido que olvides», dijo Elías, mirando a los ojos del sumo sacerdote. «Solo te pido que aprendamos juntos, que miremos a todos como hijos de Dios, sin importar sus diferencias. Y,
Si podemos hacer esto, Zofar renacerá. Abner, con un nudo en la garganta, asintió lentamente. En su rostro ya no había enojo ni miedo, solo una profunda tristeza y la esperanza de que aún podía enmendar sus errores. Sin palabras, estrechó la mano de Elías, sellando lo que parecía ser el comienzo de una nueva era para la ciudad. Los hijos de la noche, que hasta entonces habían sido perseguidos y odiados, comenzaron a entrar en la plaza. Ya no eran vistos con miedo ni desprecio, sino con respeto. Los habitantes de Zofar, que antes se apartaban de ellos, ahora los miraban con empatía. Los niños, que habían crecido con la idea de que los hijos de la noche eran criaturas malditas, comenzaron a correr hacia ellos, riendo y jugando como si todo hubiera sido una terrible pesadilla. Los padres, quienes antes enseñaban a sus hijos a evitar a los hijos de la noche, ahora se inclinaban ante ellos, pidiendo perdón por los años de desinformación y odio. La ciudad de Zofar había cambiado para siempre, no solo en su aspecto, sino en su alma. El odio, la desconfianza y el prejuicio, que habían estado presentes durante generaciones, comenzaron a disiparse, dando paso a un entendimiento mutuo, a una voluntad de sanar las heridas del pasado. Elías y Abner, aunque diferentes en muchos aspectos, se convirtieron en aliados. Juntos, comenzaron a educar a la ciudad en un nuevo camino. Abner, ya no como el sumo sacerdote temeroso del cambio, sino como un líder que había aprendido el verdadero significado de la fe, apoyó los esfuerzos de Elías para integrar a los hijos de la noche en la comunidad. La paz, sin embargo, no llegó de inmediato. Había mucho trabajo por hacer, muchos corazones que sanar. Pero la semilla de la redención había sido plantada, y Zofar, lentamente, comenzó a florecer nuevamente. El mensaje de Elías sobre la importancia de la empatía, la aceptación y la unidad se difundió más allá de los muros de Zofar. Otros pueblos cercanos comenzaron a escuchar las historias de lo que había sucedido en Zofar y se sintieron inspirados por la valentía de aquellos que habían luchado por la verdad. En los años que siguieron, Zofar se convirtió en un ejemplo de redención y transformación. Una ciudad que había sido liberada de sus prejuicios, al hacerlo, había ganado una nueva vida. Zofar, la ciudad que una vez había temido lo diferente, ahora era un faro de esperanza para aquellos que aún vivían en la oscuridad del odio. Elías nunca dejó de luchar por la verdad, pero ahora ya no lo hacía solo. Tenía a todo un pueblo a su lado, dispuesto a caminar juntos hacia un futuro donde el amor, la empatía y la aceptación prevalecieran por encima de todo. La transformación de Zofar y el futuro de Elías. Después de la revelación de Elías y la aceptación de la verdad sobre los hijos de la noche, Zofar comienza a transformarse profundamente. La ciudad, que antes estaba marcada por el miedo, el prejuicio y la exclusión, ahora abre sus brazos a los antiguos marginados. Sin embargo, esta transformación no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso difícil, lleno de desafíos y resistencia por parte de algunos que aún están aferrados a los viejos hábitos de discriminación. La reconciliación con los hijos de la noche. Los hijos de la noche, antes temidos y odiados, ahora tienen una oportunidad de integrarse a la sociedad de Zofar. No es una aceptación fácil. La ciudad sigue siendo un lugar dividido, donde aún hay voces que dudan de si realmente los hijos de la noche merecen ser aceptados. Algunos de los habitantes se cuestionan si el perdón será suficiente para borrar los errores del pasado. Sin embargo, la presencia de los hijos de la noche en la plaza, su ayuda mutua y las historias compartidas demuestran que, en realidad, son solo personas como cualquier otra. Los niños de Zofar, que hasta entonces jugaban sin comprender el sufrimiento ajeno, comienzan a acercarse a los hijos de la noche. Van a los campos y montes donde ellos viven y aprenden a reconocer el rostro de la humanidad en cada uno de ellos. La interacción crece y los viejos miedos comienzan a desvanecerse. Elías y Abner, aunque con roles distintos en la ciudad, pero igualmente comprometidos con la transformación, son vistos frecuentemente caminando juntos, discutiendo cómo crear un Zofar donde todos, sin excepción, puedan vivir sin miedo de ser discriminados. Con el tiempo, los hijos de la noche empiezan a ser integrados en las tareas diarias, ocupan lugares en los mercados, ayudan en la construcción de nuevas estructuras y colaboran con el arte, que antes era completamente ignorado por los zoforianos. Su habilidad con técnicas antiguas de escultura y arquitectura comienza a ser valorada. Elías y Abner,
El camino de la recompensa. Elías, el joven herrero que desafió todas las expectativas y prejuicios, comienza a ser reconocido no solo como un héroe, sino como un líder. Él no busca gloria para sí mismo, pero sabe que su misión aún está lejos de concluir. Empieza a liderar iniciativas para educar a los niños de Zofar sobre la verdadera naturaleza de prejuicio y el miedo. Organiza encuentros de diálogo y busca constantemente maneras de construir puentes entre las diferentes partes de la ciudad. Abner, por su parte, después del reconocimiento de sus errores, asume un papel distinto. Como el antiguo sumo sacerdote, tiene una gran influencia en la ciudad. Pero ahora, en lugar de diseminar miedo, trabaja para sanar las heridas causadas por la mentira y la ignorancia. Organiza sermones religiosos que enfatizan la misericordia de Dios y el amor al prójimo, sin excepción. Juntos, Elías y Abner se convierten en una fuerza de reconciliación y cambio. Abner, aunque sigue liderando la fe religiosa de Zofar, ve la necesidad de revisar sus propias creencias. Comienza a entender que la verdadera pureza no está en mantener a los demás alejados, sino en aceptar la diversidad que Dios ha creado. Él, quien alguna vez predicó sobre la pureza de la ciudad, ahora predica sobre la compasión y la aceptación de todos los hijos de Dios, sin importar su origen o apariencia. A lo largo del tiempo, los dos hombres se convierten en símbolos de fe renovada, cada uno a su manera, y representan la posibilidad de redención para toda la ciudad. El nuevo camino de Zofar. Con el paso de los años, Zofar se convierte en una ciudad modelo. Su viaje de redención se extiende a otras regiones y muchas otras comunidades comienzan a mirar a Zofar como un ejemplo de curación y perdón. Los pequeños gestos de bondad se transforman en grandes acciones y el perdón se convierte en una práctica diaria. Zofar se reconfigura no solo como una ciudad de prosperidad material, sino como una comunidad unida, fuerte en su diversidad y comprensión. El mercado, que antes era un lugar de división, ahora es un espacio donde personas de diferentes orígenes e historias intercambian más que bienes. Intercambian historias, risas y experiencias de vida. Las familias de hijos de la noche y las de Zofar conviven lado a lado, no como enemigos, sino como vecinos que se cuidan mutuamente. Los jóvenes que crecieron en Zofar después de la gran transformación tienen una visión del mundo diferente. No heredaron el miedo ni la discriminación que sus padres vivieron, sino una educación enfocada en el respeto, la comprensión y la aceptación. Las escuelas de Zofar enseñan la importancia de mirar el corazón de las personas y no solo su apariencia exterior. Si antes la ciudad se enorgullecía de su pureza, ahora se enorgullece de su diversidad. He así, llegamos a fin la historia de Elías y los hijos de la noche. Una historia de superación, aceptación y la importancia de mirar el corazón de las personas, más allá de las apariencias. Si esta historia te conmovió y te hizo reflexionar, no olvides darle un buen like, porque eso nos ayuda a seguir creando contenido que te inspire. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Únete a nuestra comunidad para más historias que nos enseñan el verdadero valor de la humanidad. Recuerda activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras nuevas publicaciones. Gracias por acompañarnos hasta aquí y nos vemos en el próximo video. Que tengas un día lleno de amor y aceptación.